Buenas tardes hermanos, hermanas. La diferencia entre un estudio bíblico y una reflexión o una predicación o un devocional que se llama, o como también se dice una cápsula, es que en el estudio bíblico se profundiza, se busca encontrar pues aquellas cositas que quizás pueden formar parte y nos pueden enriquecer y muy mucho de una manera más detallada. Y estamos en Lucas, estamos estudiando este precioso evangelio. Y hoy vamos a adentrarnos ya en el capítulo 5 y vamos a tener presentes del versículo 1 al 11. Lucas vemos en el capítulo 4, versículo 44, que se nos dice que Jesús va a otros lugares, tiene que ir a otros lugares, recorre los pueblos de la región, y nos dice en el 44, y andaba proclamando el mensaje por las sinagogas de Judea. Hay que decir que, por ejemplo, hay traducciones como es Reina Valera 2020 y Reina Valera normal a la 60, que no traduce Judea, sino Galilea. La situación es que hay manuscritos importantísimos que hablan y pone Judea. La idea es que Jesús, aparte de esta apreciación, diríamos técnica, la idea es que Jesús predica por toda aquella tierra, aquellas regiones, aquellas comarcas, aquellos lugares alrededor de donde había estado. Esta diferencia, repito, se extiende porque hay un manuscrito que dice Galilea y otro Judea. Lo que es cierto es que en este relato, en esta narración, hay una ruptura cronológica. Como ya hemos comentado en alguna que otra ocasión, los evangelios no son una narración cronológica, es decir, nosotros en nuestra vida, yo nací tal día, al día siguiente me pasó esto, al otro tal y tal año tal, y lo vamos explicando linealmente, de una forma, diríamos, temporal, cronológica, pasó tal. En los evangelios no es ni siquiera una narración cronológica. Aparte de que Lucas sí que dice que ha recopilado todo e intentado ponerlo por orden, hay que entender que para aquella época la historia no es tal como la entendemos hoy en día. ¿Qué quiero decir con esto? Para ellos la historia no es necesariamente una sucesión de hechos. La historia es algo completo y situaciones concretas. Hoy en día, repito, la historia se plasma desde un punto de vista de sucesión de hechos, sin embargo, en aquella época no era así. Y es por eso que aparecen bloques de hechos dichos de Jesús en diferentes lugares en los evangelios sin correspondencia cronológica. Mateo, por ejemplo, el evangelio de Mateo está dividido en bloques. Un bloque es, por ejemplo, los capítulos 5 al 7, que nosotros llamamos el Sermón del Monte. ¿En qué sentido? Que es un bloque de discursos, de palabras, de dichos de Jesús que el evangelista lo ha colocado en una narración simbólica, pero real, claro, en un bloque. Están los bloques de los milagros, están los bloques de las parábolas, etc. Y el bloque también de la pasión de Jesús. Y esto sucede también con Lucas. Lucas, repito, por mucho que haya dicho que había hecho toda una cronología poniendo las cosas por orden, no es así.
no es así. En Lucas, por ejemplo, tenemos en el capítulo 4, versículo 38, que dice lo siguiente. Está en Cafarnaúm Jesús, y si tenéis vuestras Biblias podéis comprobarlo. En el capítulo 4, 38, dice, al salir de la sinagoga, Jesús fue a casa de Simón. La suegra de Simón estaba enferma y Jesús la cura de la fiebre que tenía. Sin embargo, en el capítulo 5, versículo 1, es decir, unos versículos más adelante, aparece algo como si Jesús no conociera a Simón. Fijaos, mientras que ahí cura Jesús a la suegra, Jesús llama a Simón en esta narración de hoy para que le siga. Con lo cual, dices, bueno, podía haber ido a curar a Simón, pero en aquel momento todavía no le había llamado al discipulado. En Mateo 4, 18, para que veáis cómo son las cosas, en el Evangelio de Mateo, en 4, 18, encontramos que dice, iba Jesús paseando por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a dos hermanos, Simón, también llamado Pedro, que después ya hablaremos, y su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red en el lago. Jesús les dijo, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Fijaos cómo narra aquí lo mismo que narra Lucas, pero con una serie de detalles diferentes. Sin embargo, por ejemplo, estoy citando 4:18. Sin embargo, aquí en Mateo, más adelante de esa escena, en el capítulo 8, versículos 14 y 15, aparece la curación de la suegra de Pedro. O sea, se produce una inversión de situación. Cambian. En Mateo, primero, Jesús llama a Pedro para discípulo y después cura a su suegra. Pero en Lucas sucede al revés. Primero cura a la suegra y después aparece el llamamiento de Pedro. Esto no nos debe de escandalizar, hermanos, sino comprender que fueron escritos en un ambiente social y cultural y político que no deja de trasladarse a la narración. Tenemos varias situaciones. Por ejemplo, Juan nos pone la expulsión de los mercaderes cuando el Señor tira las mesas de los cambistas, lo pone al principio del Evangelio, mientras que los otros evangelistas lo ponen al final. Yo con esto quiero que tengamos claro de que no debemos de preocuparnos, es que esto está aquí antes que después, no. Lo importante es el bloque narrativo y lo que nos quiere enseñar. ¿Qué sucedió antes? ¿Qué sucedió después? ¿Qué pasa esto? ¿Qué sucedió lo otro? Es lo de menos. Lo importante es lo que nosotros podemos aprender. Es así comprensible. Algunas diferencias, repito, entre los evangelios. Y repito, la idea principal es captar el mensaje y contextualizarlo en nuestra vida. Vamos a seguir. Jesús se encuentra en la orilla del lago de Genesaret. El lago de Genesaret en las Escrituras tiene varios nombres. El lago, mar, Genesaret o Tiberíades. Es lo de menos. Lo importante es el lugar. Y Jesús, como siempre, enseña. Es curioso el detalle que hemos de querer señalar. Y es que la gente acudía a Jesús con un deseo enorme de escucharlo. Dice así el texto. En cierta ocasión estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente se apiñaba a su alrededor deseosa de escuchar la palabra de Dios. Imaginémoslo.
Atracadas a la orilla, Jesús vio dos barcas. Los pescadores habían descendido de ellas y estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, rogó a su dueño Simón que la apartara un poco de la orilla, la retirase de la playa. Luego se sentó Jesús en la barca y desde allí estuvo enseñando a la gente. Cuando acabó su discurso, dijo a Simón: rema lago adentro y echad las redes para pescar. Simón le contestó: maestro, hemos pasado toda la noche trabajando y no hemos pescado nada. Pero puesto que tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron tal cantidad de pescado que las redes estaban a punto de romperse. Entonces avisaron por señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Llegaron ellos y llenaron las dos barcas, hasta el punto que casi se hundían. Al ver esto, Simón, Pedro, aquí añade la palabra Pedro, hasta ahora solo lo llamaba Simón, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Y es que el temor les había invadido a él y a todos sus compañeros a la vista de la gran redada de peces que había capturado. Lo mismo les ocurría a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo, que acompañaban a Simón en la pesca. Pero Jesús dijo a Simón: no tengas miedo, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de sacar las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Este texto es precioso. Dice que se apiñaba a su alrededor la gente deseosa de escuchar no a Jesús, sino la palabra de Dios que sí que Jesús proclamaba. Es más importante la palabra que el mensajero. No lo olvidemos nunca. Es más importante lo que se proclama de Jesús que quién lo proclama. Es más importante el contenido y el origen que no la forma. Resulta que en esa situación, vamos a analizar un poquito el texto, resulta que en esa situación Jesús ve dos barcas a la orilla del lago y junto a ella pescadores lavando las redes. Por lo tanto, ya habían ido a pescar y estaban arreglando sus aparejos de pesca. Y sin pedir permiso, Jesús se sube a una barca y le ruega a Simón que la aparte un poco de la orilla. Ya he dicho antes que aquí Jesús ya había estado en casa de Simón. Y siguiendo esa narración, podemos testiguar que quizás Jesús ya lo conocía, o no, porque hay evangelios que dicen que no lo conocían. Este gesto, el de retirar la barca un poco, es interesantísimo, porque Jesús sabía de comunicación hablada. La playa, un poco inclinada hacia el mar, era como un teatro que, como sabéis, teatro romano de aquella época y un teatro incluso actual, evidentemente, tiene sus asientos en semicírculo en aquella época y además estaba inclinado hacia el escenario, que era un punto central delante. Y además, para que haya una comunicación clara y fluida, debía de existir una distancia entre el que hablaba y los que escuchan. Por eso Jesús se aleja de la playa para no estar primero agobiado,
Pues claro, si él está junto a la gente, los últimos no se enteran. Jesús se retira de la playa para que su palabra fluyera clara en los oídos de los que le escuchaban. Incluso se sentó en la barca y desde ahí se le oía perfectamente toda la playa, todo aquel lugar plano, muy plano, pero que tenía una cierta y una ligera inclinación suficiente para que la gente lo viera a Jesús. Estaba ahí. Y entonces se oye perfectamente. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere que se pierda nada de su mensaje. Y seguimos. Dice el versículo 4, cuando Jesús acabó su discurso, y a la gente lo había escuchado, Jesús acaba su discurso y estando en la barca, dijo a Simón, con lo cual debían de estar también ellos en la barca, rema lago adentro y echad, con lo cual no estaba solo, las redes para pescar. El Señor acaba su discurso y como agradecimiento al préstamo de la barca, se dirige a Simón y le invita a volver a pescar. Yo me imagino que Simón debía de pensar, aunque debía, madre mía, una persona que no era pescador, que yo he estado toda la noche pescando, hemos estado toda la noche pescando y no hemos pescado nada, resulta que que quizás sabía que era carpintero o tecnón, que ya hablamos en su momento, va y me dice que lleva la barca. Sin embargo, así lo hacen y resulta que pescan una cantidad enorme de peces. ¿No os acordáis esto, la escena aquella que nos narra el evangelista también de Jesús resucitado en la playa? Pero bueno, eso es otro tema, paréntesis. Y pescan cantidad de peces, de tal manera que necesitan ayuda para sacarlos. En el versículo 8 dice, al ver esto Simón, Pedro, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, apártate, que soy un pecador. Aquí aparece la palabra Petros, Pedro. Ya no es solo Simón. ¿Por qué? Porque sabemos, es lo que hablamos en su momento, de que nosotros conocemos el final de la historia. Cuando el Señor Jesús, en Mateo 16, que dice lo siguiente, Mateo 16, Señor, resulta que dice aquello de que, ¿quién dice la gente que soy yo? Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o algún otro profeta. Y Jesús les respondió, ¿y vosotros quién decís que sois? Entonces Simón Pedro declaró, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le contestó, feliz tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún mortal te ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso te digo que tú eres Pedro. Aquí ya introduce la palabra piedra. Tú eres una persona dura de cabeza. Y dice, eres una persona dura, un carácter austero, un carácter realmente brusco. Y dice, y sobre esa roca no dice solo una piedra. Las traducciones pone piedra, pero que se está refiriendo a una roca. La roca no se destruye. Y dice, sobre esa roca
voy a edificar mi iglesia. ¿De qué roca se está refiriendo? A la confesión de Pedro, que dice, repito, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Todos sabemos después que Pablo en sus epístolas nos habla de que la base, el centro y por el que se construye la iglesia es Cristo y sus miembros son aquellos que creemos en Jesús. Repito, Pedro significa piedra y evoca el carácter de Simón. Un carácter que, como hace un momento he dicho, duro, tozudo, en ocasiones poco reflexivo, pero eso sí, de un corazón muy generoso. Ese es el apodo que le añade Jesús. Ante esa situación, Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y dice, cuando ve la gran pesca que ha hecho, que se aparte de él, porque es un pecador. Hay que entender que no se refiere a lo que nosotros, por defecto de formación, consideramos pecados, que son nuestros fallos morales, sino que se refiere que era una persona que religiosamente no podía acercarse a nada sagrado. Es decir, una persona impura, una persona que no era digna de acercarse a Jesús. Y Pedro reconoce en Jesús algo que, como ya dice más adelante, tú eres el Hijo de Dios vivo. Él reconoce, Pedro, que delante de él tiene a alguien del cual él no es digno, porque él se siente impuro. Él se siente que no está preparado para precisamente acercarse al Mesías, a Jesús. Y en esa situación todos se encuentran impresionados. El motivo es muy humano. Ha habido una gran pesca, pero la consecuencia es muy digna. La consecuencia es muy hermosa. Hay una inclinación y un reconocimiento del poder, la autoridad. Jesús antes había hablado. Jesús antes había dicho al pueblo su enseñanza. Y en esta ocasión realiza un acto poderoso que, claro, yo estoy convencido que la gente que estaba en la playa no se fue enseguida, sino que debió de hablar y estar allí. Y además, y comprobó el poder que tenía Jesús. Y Pedro cae de rodillas delante de Jesús. Y Pedro reconoce que Jesús es alguien extraordinario. Una gran pesca lo demuestra. Además, una gran pesca con una extraordinaria enseñanza. Todo lo que hace el Señor Jesús lo hace con una visión extraordinaria de vida. Y es ante esa actitud que Jesús va y le dice a Simón, no tengas miedo, desde ahora serás pescador de hombres. Literalmente dice, usándolo, diríamos palabras, dice, haré que seas pescador de hombres, haré que seas pescador de seres humanos. Y seguidamente dejan la barca. Curiosamente, repito, como he dicho antes, en plural. Es decir, Jacobo y Juan y los hijos de Zebedeo, que sabemos que eran empresarios, dejan las barcas y se fueron con Jesús. Después de esta escena, Lucas retoma
como he dicho antes, otra historia en la que cura un leproso. Pero si Dios lo permite, lo veremos el próximo día. Espero, hermanos y hermanas, que esta tarde algo se nos haya quedado, algo hayamos aprendido, que comprendamos que el Señor, cuando actúa, lo hace sabiendo lo que hace, por qué lo hace y para quién lo hace. Y que nosotros seamos personas que reconozcamos su poder, su gracia y su gloria, y que hagamos caso, como hizo Simón, cuando nos pide que vayamos a pescar, que vayamos a evangelizar. Esa es una misión que es para todo hijo de Dios. Hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga y si Él lo permite, nos veremos la próxima semana. Amén.